cristología va a ser interesante también. Ahí me va a apoyar el padre Jorge Luis Primero Dios, y el hermano Refugio, que está dando su servicio aquí en Bryan, también me va a ayudar en cristología y eclesiología, ya que él ha recibido cursos allá en Nueva York, y pues también siendo examinarista, pues está algo preparado también. Entonces, hizo su formación allá en Chilapa, Guerrero, con los apóstoles de la palabra también. Así que creo que va a ser muy interesante, y ojalá sea algo para que muchos más se animan, como ya lo han hecho aquí con este curso y con la iniciativa que ha tomado el hermano Jorge, nuestro santo hermano. Pues vamos a seguir a ver dónde, ojalá podemos dar un seguimiento a todo esto que estamos iniciando. Así que cualquier datos ahí con el hermano o a mi número, pues pueden llamarme para los datos. Muchas gracias, hermano Pedro. Pues ya tenemos con nosotros al padre Juan Barranco. Padre, buenas tardes, bienvenido. Antes que nada, permítame agradecerle y pedirle una disculpa por el corto tiempo que le dimos para prepararse para este tema, pero les comentaba que el padre Lázaro me pidió que buscara a alguien que lo pudiera sustituir por cuestiones de salud de su mamá. Entonces, pues yo le agradezco de todo corazón que haya hecho el tiempo y esté aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, me han solicitado hace un rato, poco antes de la misa, y bueno, dado a que pues hay que ayudar un poquito al padre que tuvo que estar pendiente de esta situación urgente, pues vamos a compartir juntos ahora este tema del cuarto capítulo que se está meditando ya me parece que es de la tercera parte, ¿no? A ver, de la cuarta parte. Ajá, de la cuarta parte de este libro, que de hecho es autoría del padre Jorge Luis Arazúa Campa, y ya se han estado meditando varios temas. Entonces entramos a meditar juntos el cuarto capítulo, que es referente al movimiento ecuménico. Bueno, primero de partida hay que recordarles a ustedes, queridos hermanos, que más adelante de este libro, cuando ya terminemos este libro, se va a considerar otro material que es precisamente donde se va a abordar de una forma más amplia y pastoral el tema sobre el ecumenismo. De hecho, se llama apologética y ecumenismo, la siguiente obra a meditar. Ahora, abuelo de pájaro, abuelo de águila, vamos a ver juntos esta reflexión que nos propone aquí el autor sobre el movimiento ecuménico. Primero, habría que decir que la fractura prácticamente que se da en la iglesia, pues ha provocado grandes, digamos, dificultades al interior de la iglesia, y también, digamos, no ha sido nada, digamos, favorable para estas partes que quedaron, digamos, digámoslo así, fuera de lo que es la comunión plena. No ha sido favorable ni para una parte ni para la otra. Entonces, la cuestión propiamente ecuménica, pues es algo que se ha visto desde un principio de la iglesia, en la pastoral misma de la iglesia. De hecho, bien saben ustedes que la apologética precisamente viene de eso, de apología, de una defensa de la fe, en este caso, defender la doctrina misma que ha recibido la iglesia y que promueve. Es decir, la iglesia es fiel y depositaria de la doctrina entregada por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, cuando hay, digamos, cuando hay corrientes o personas que
promueven una doctrina, digamos, sospechosa, ajena a lo que la iglesia siempre ha ido enseñando, pues ahí viene, digamos, lo que se conoce como la apología, hacer esa apología de todas estas corrientes, a veces muchas de ellas sospechosas o definitivamente heréticas. Y la iglesia propone su doctrina o la doctrina que Jesús estableció. Dentro del caminar mismo de la iglesia han habido también dificultades en cuestión de entender también o adoptar la sana doctrina. Es decir, acuérdense que en el caminar de la iglesia, en el núcleo, en el centro de la misma madre iglesia, pues han habido personas que pues han de alguna forma errado y ha provocado, digamos, hasta cierto punto, ciertos escándalos, ¿no? Cuando no se abraza, por ejemplo, plenamente la doctrina. Entonces, tenemos que, desde un principio, se dudaba, por ejemplo, de la divinidad misma de nuestro Señor Jesucristo, se dudaba de la persona misma de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entraba un poquito, digamos, el temor o la zozobra, si de veras es adoptable la doctrina mariana, si de veras María tiene un papel en la historia misma de la salvación, ¿no? Si es virgen, incluso estos términos, la virginidad, la perpetua virginidad de la Virgen María, sobre la cuestión misma, por ejemplo, de la Eucaristía. Entonces, son doctrinas que requieren todo una afirmación y aporte teológico, donde muchas veces se ha llegado a patinar y la iglesia entonces ha fomentado desde un principio precisamente la cuestión, digamos, ecuménica. Es decir, el ecumenismo no solamente es la búsqueda, digamos, no solo la búsqueda de la unidad, no solamente la búsqueda de la catolicidad misma como tal, sino también el ecumenismo se ha visto tanto para unificar la catolicidad misma de la iglesia, la cuestión doctrinal, la cuestión de comunión y todo lo que respecta, digamos, a la cuestión litúrgica y la enseñanza propiamente bíblica o teológica. Entonces, este es el sentido que ha manejado la iglesia desde un principio en la cuestión, digamos, ecuménica, al interior incluso de la misma iglesia. Por eso, en la misma introducción, iniciando ahora el 4º capítulo, vamos a ir viendo estos detalles. Dice en la introducción, estoy en la página 130, por historia del movimiento ecuménico, entendemos la formación y acontecimiento del ecumenismo moderno, que partiendo del siglo XX, se desarrolla hasta nuestros días. Entonces, no solamente ya propiamente como un movimiento propiamente dicho ecuménico, no solamente, digamos, desde el siglo XX, sino que también incluso el autor va a señalar que hay mucho trabajo que se ha hecho incluso desde el siglo anterior, siglo XIX. Y se han hecho muchos intentos de unificar precisamente los criterios de comunión, lazos de comunión, de catolicidad, de doctrina teológica en el interior de la misma iglesia. Entonces, desde un principio se ha estado trabajando y se ha hecho, digamos, muchos logros en este trabajo al interior mismo de la iglesia. Pero ahora vamos a ver un pequeño, digamos, detalle. Viene el problema propiamente, digamos, de
de las divisiones. Lo que separó en este caso, dividió en este caso la iglesia, lo que fracturó la iglesia en las separaciones. 130. Entre el occidente, el mundo occidental y el mundo oriental, pues está, digamos, por un lado, en Roma, pues digámoslo así, la alta jerarquía, en este caso el sumo pontífice. Pero al mismo tiempo, en el Medio Oriente, está, digamos, este patriarcado, diríamoslo así, que ha estado también trabajando, sí, en comunión también con la iglesia, pero las doctrinas que se han manejado desde un principio y que de alguna manera han provocado ciertos problemas, ha hecho de que empiece a darse ese plus, digamos así, de división, ¿no? Por ejemplo, la cuestión misma problemática que se empezó, digamos, a estar viviendo sobre la misma divinidad de Jesús, la persona misma de Jesús, la humanidad, la doctrina sobre la Eucaristía, la obediencia, sobre todo, la obediencia al sumo pontífice, y esto viene a provocar ya prácticamente una ruptura entre el Oriente y el Occidente. Para no crear la confusión en materia de fe y sembrar con ello entonces la división, vienen entonces los famosos concilios para que la iglesia, digamos, empiece a unificar. La iglesia se preocupa por esa unidad y entonces siempre se apostó en favorecer, digamos, propiciar, digamos, la unidad a través de los concilios. Y aquí tenemos, por ejemplo, páginas, una vez más, página 130, los concilios de Nicea, los concilios de Constantinopla, concilio segundo de Nicea, concilio de Constantinopla, concilio cuarto. Más o menos estamos hablando, digamos, cómo estos concilios afrontan esa problemática doctrinal que ya se estaba viviendo entre el Occidente y el Oriente. Pero más adelante, digamos, estos concilios, estamos hablando, por ejemplo, aquí mismo el padre señala cómo hay una problemática, por ejemplo, los concilios se empiezan a señalar de Éfeso, de Calcedonia, que son precisamente concilios también ecuménicos. Todos estos concilios que se señalan aquí son concilios propiamente ecuménicos. Empezando por los años 400. Concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, van a ser mucho más adelante, donde la iglesia precisamente va a hacer estos aportes. ¿Para qué? Para que se busque al interior de la iglesia precisamente la unidad, la catolicidad. La iglesia siempre se ha preocupado por eso. Es decir, que se maneje en este caso la unicidad en la cuestión doctrinal, la cuestión de fe, la cuestión, digamos, de principios morales. Y más adelante, ya el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla, pues van a favorecer mucho, pero eso ya será 300 años después de estos concilios de Éfeso y concilio de Calcedonia, donde precisamente se vieron en esos concilios estos problemas de cuestiones teológicas, doctrinales. En estos concilios, que decía de Nicea y de Constantinopla, pues la iglesia no va a ceder. La iglesia va a poner mano dura. Y en estos concilios se va, diríamos, a ir ya ratificando mucho sobre la cuestión, digamos, doctrinal, sobre la misma Eucaristía, la cuestión doctrinal sobre la Virgen María, sobre la misma divinidad, la cuestión doctrinal
ya empieza a verse un poquito, aunque se va a concretar más adelante con el Concilio de Trento, las cuestiones propias del papado, pero ya empiezan a ver, digamos, estas propuestas en estos concilios. Es decir, la Iglesia no cede a rupturas, pero nos estamos acercando a los años ahora, concilio de Nicea, Constantinopla, 700, 800, ya nos estamos acercando a los años propiamente de la división, del cisma, el famoso cisma de Oriente, 1054. Entonces, ahí ya no hay nada prácticamente que hacer. Imagínense todo el trabajo que la Iglesia desde un principio ha venido haciendo de mantener siempre la unidad en la Iglesia, diríamos un papel fundamental del Papa. Es decir, el Papa es el signo de unidad, ¿entendido? Que tiene que estar velando precisamente por la unidad misma de la Iglesia y la cuestión también doctrinal de comunión. El Papa tiene un gran peso sobre el hombro. Acuérdense, por ejemplo, el mandato mismo de Jesús, Juan capítulo 21, versículos 19, me parece, en adelante. Sí, creo que Juan 21, 19, ¿no? Cuando Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. 3 veces el apacentar. Entonces, el Papa es el signo, digamos, fundamental de unión, de unidad. Y siempre va el Papa a propiciar la búsqueda de la unidad. Entonces, cuando se experimenta el cisma de Oriente, es decir, ya cuando el Oriente decide, es decir, sus obispos, en este caso, separarse de la figura propiamente de Roma, pues ahí ya viene, digamos, el gran dolor, en este caso, la gran herida que siempre va a cargar la Iglesia, ¿no? Diríamos así ahora, hablando de una forma apologética, pues todas estas experiencias y estos golpes que se ha experimentado, ¿quiénes lo han vivido? La Iglesia Católica como tal. Es decir, el mundo protestante que vemos ahora, sectario, ni siquiera. Es decir, el mundo proselitista de ahora, ni en sueños. No existían prácticamente estos grupos. Es decir, de experimentar esa fragmentación que tuvo el cristianismo. El cristianismo siempre ha buscado, ¿qué cosa? La unidad al interior de sí misma y en todo, digamos, el mundo prácticamente, de buscar siempre, digamos, la unidad y por otro lado la paz. Entonces, el cisma de Oriente en el año 1054 fue precisamente esto, por cuestión doctrinal y de obediencia, en este caso, a la figura del Papa. ¿Entendido? Y prácticamente, pues, se dan las excomuniones, ¿no? Diríamos, por un lado, está el Papa, 1054, León IX, si no mal recuerdo, y en Constantinopla está, digamos, el obispo, pues la Iglesia, en este caso oriental, con sus líderes. Pero en Constantinopla era como, diríamos así como en Roma, tenemos la sede papal, la sede de Pedro, es decir, que representa pues el que tiene pues la llave, digámoslo así, ¿no? Y que hasta el año 1054 siempre se le había reconocido con todos estos problemas, estas dificultades que se han vivido en el interior de la Iglesia. Pues por el otro lado está este obispado con una sede en Constantinopla, ¿no? Y diríamos entonces que
no puede haber ya digamos, ese diálogo, esa paz, y en la historia pues está que ambos prelados, digámoslo así, pues se excomulgan, ¿no? Definitivamente el Papa León IX excomulga a estos obispos, digamos, desafiantes, con su prelado, digamos, digamos que los corrientes puede ser que incluso se han estado tanto en el Medio Oriente como en el Occidente, se tienen como ciertas, digamos, comisiones, digamos, o de liderazgos. Y entonces por eso en Constantinopla, diríamos, está esta figura, ¿no? Para el Medio Oriente. Y me parece que sería Miguel, algo así, primero, el que tiene esta controversia con el Papa León, ¿no? León IX. Y León IX pues dice, pues no se puede entonces aceptar las posturas doctrinales o errores o ya desafíos, en este caso, a la silla, digamos, de Pedro en Roma. Y ahí en este caso se habla de excomunión. Pero por otro lado también está, digamos, digámoslo así, el patriarca, pues, el responsable allá en el Medio Oriente, que también él cree tener autoridad y, digámoslo así, en este sentido, pues mandan, ¿no? a volar, digamos, pues al Papa, una supuesta también excomunión de aquella parte hacia Roma, por decirlo. Entonces la cosa se pone candente. Las separaciones provocaron un escándalo al interior de la iglesia. Es una llaga, diríamos así, una llaga que la iglesia va a llevar desde ahí, desde esta ruptura, pues hasta el día de hoy. Es decir, una llaga que siempre va a provocar cierto dolor, porque se trata de hermanos, se trata de una familia, somos una familia y la familia se divide. O sea, esto no es nada sencillo, viene la separación. Sin embargo, la misma iglesia, es decir, la silla de Pedro, con sede en Roma, no va a ceder, no va a claudicar y siempre va a mantener la postura de primacía. Por eso se va a continuar, el Papa va a apostar por los concilios para hacer entender un poquito a estos hermanos que de alguna manera han roto la comunión, que vuelvan al seno de la iglesia. Y de ahí tenemos entonces en 1274, el concilio de León, y en Roma, en Florencia, precisamente el concilio de Ferrara, que es el concilio de Florencia, 1438-1445, que decíamos, también se trata de concilios ecuménicos. Es decir, ya con el problema, ya con la ruptura, el Papa nunca va a ceder, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, cuando de repente nosotros conversábamos con el padre fundador, ¿no? Y pues ustedes saben, por ejemplo, la experiencia de apóstoles de la palabra, cómo en el caminar, pues hay hermanos que ya con la experiencia, pues han salido y han fundado algunas comunidades. Y hay varias. Y el padre decía, pues está bien, el Espíritu Santo sopla. Y el otro aspecto que el padre decía, dice, y no dejan de ser mis hijos. Es decir, a pesar de cómo se pudieron dar las cosas que aparecen, digamos,
varias comunidades, él dice, bendito Dios, ¿no? Y por otro lado dice, sigo teniendo más hijos. Entonces, en este sentido, pues entendemos al Papa, ¿no? El Papa siempre veló por todos estos hijos, por todos estos hermanos. Entonces, el concilio, por ejemplo, de León, en 1274, y luego 200 años más adelante, el de Florencia, pues tuvieron esa finalidad de fomentar, de propiciar la comunión, que en otras palabras sería eso, la cuestión, digamos, ecuménica, la búsqueda, digamos, de la unidad, ¿no? Es decir, que el rebaño de Cristo no esté dividido, ¿no? Es decir, se entiende la encomienda de Pedro, ¿no? Acuérdate que, o como le decía Jesús, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como hace con el trigo. Tú, en cambio, confirma la fe de tus hermanos. Entonces, el Papa siempre va a propiciar eso. Va a ser signo siempre de unidad. Para el año ya 1545, pues viene ya el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento, ya este concilio va a ser, digamos, mucho más fuerte, mucho más estricto, digámoslo así, porque el Papa nunca, vuelvo a repetir, no va a ceder, no va a doblar las manos, ¿entendido? Y en el Concilio de Trento, una vez más, se va a ratificar, en este caso ahora sí, los puntos doctrinales que se habían venido arrastrando desde un principio. Puntos doctrinales que provocó incluso dolor, separación al interior de la familia, al interior de la iglesia. Y este concilio, el Concilio de Trento, va a ser un concilio único dentro de este problema, donde el mismo Papa va a ratificar, es decir, no va a ceder, y va a ratificar la doctrina de la iglesia, la enseñanza que Jesús dejó en la iglesia, la cuestión doctrinal sobre la intercesión de María, sobre los santos, sobre la cuestión del orden sacerdotal, ¿entendido? Entonces, sobre la cuestión misma del papado. Este concilio, el Concilio de Trento, 1545 a 1563, va a ser un concilio, digamos, interesante, porque no solamente va a ser también, hasta cierto punto, un concilio también ecuménico, sino también un concilio que va a precisar la postura de la iglesia. De hecho, el mundo, digamos, protestante, es decir, de las iglesias históricas, siempre van a tener también ellos este rezago, ¿no? De verse, digamos, apartados. Van a sentir el peso, digamos, en cierta forma, de no estar en plena comunión. Y van ellos a ver de muchas maneras la forma también, la manera, porque no podemos, por otro lado, digamos, satanizar, ¿no? a esos hermanos, jamás, porque ellos no tienen la misma mentalidad que los hermanos, digamos, proselitistas de hoy en día. Estamos hablando de un mundo protestante serio, de alto nivel, es decir, con una visión teológica, digamos, también madura, especial. Entonces, no se puede comparar con la actitud del protestantismo sectario de hoy en día. Y habría que reconocer en el mundo, digamos, protestante histórico, la lucha que ellos tuvieron también de propiciar en cierta forma, digamos, el acercamiento también a la iglesia.
Acuérdense, por ejemplo, con relación a esto, mucho más adelante, sí, ya en nuestros tiempos. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo, a propósito de este concilio, pero ya ahora, en estos tiempos, digamos, con la presencia misma del Papa Juan Pablo II, él fue, digamos, uno de los que promovieron, de alguna manera, tremendamente, bueno, me estoy saltando un poco, pero quiero decir, promovieron de alguna forma tremenda la cuestión ecuménica, pero así como el concilio de Trento, el Papa Juan Pablo II, a pesar de que dio un paso muy particular en la promoción del ecumenismo, supo poner las cosas claras, que se haya malinterpretado. Es decir, en estos últimos tiempos, que hayan de alguna manera malinterpretado a Juan Pablo II, santo, la pastoral ecuménica, pues es porque definitivamente no siguió de cerca, ¿no?, esa pastoral, porque fue el que llegó a decir, así de una forma precisa, ¿no? La iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica. En el documento Dominus Jesus, Jesús es el Señor. Y eso es bien interesante, porque Juan Pablo II fue uno de los papas que sí, es decir, no que coqueteó, no se puede hablar así en la cuestión ecuménica allá en el Medio Oriente, incluso con la iglesia occidental en la parte, digamos, de Europa. No se puede hablar así, de esa manera, como se puede hablar ahora en el mundo latino, o mejor dicho, de América Latina, acá de este lado. Allá se trata de una pastoral seria, pero el Papa aún así precisó bien las cosas, ¿no? Así como el Concilio de Trento. El Papa dice, la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica. De hecho, los que trabajaban en su momento en esta pastoral y al escuchar hablar al Papa de esta manera, para muchos fue un dolor de cabeza, para muchos les dio chorrillo prácticamente, ¿no? Es decir, escuchar eso del sumo pontífice, para muchos les sonó como a intolerancia religiosa. Eso no puede ser posible. Y muchos de los que estaban coqueteando, ¿no?, aquí mismo en América Latina, con los protestantes, el protestantismo sectario, al escuchar eso, dieron brincos al cielo. Pues para que tengan una idea, este mundo, digamos, esta porción de la iglesia que se nos queda, diríamoslo así, que se nos queda allá en el mundo oriental, siempre buscó la forma de acercarse. Pero, ojo, página 131, visto el fracaso obtenido por la vía conciliar, es decir, la iglesia, que buscaba la manera de propiciar la unidad al interior de la iglesia. O sea, la iglesia siempre trabajó y puso las cosas en claro. Dicen, a partir del siglo XVI se cambió de método y se creó un diálogo que llevó a uniones parciales de la iglesia oriental y la iglesia, digamos, católica en el mundo, digamos, occidental. Siempre la iglesia estuvo en esto, siempre la iglesia quiso trabajar, o no quiso, sino que trabajó en este problema, en la búsqueda de la unidad. No fue nada sencillo esto. Y yo diría, lo que vivieron, ¿no?, el clero, la jerarquía, la iglesia misma, doméstica, que les tocó vivir toda esta situación, no es nada sencillo y de alguna manera
de alguna manera, yo me atrevo a decir, es algo también que en ciertos sectores se llega a experimentar cuando escuchamos, por ejemplo, barbaridades contra el sumo pontífice que preside la silla de Pedro el día de hoy. Obispos, por ejemplo, ¿no? En Alemania, algunos en Estados Unidos o algunos otros países aquí en América Latina, muchos, algunas comunidades, y lógico que esto va contaminando, ¿no?, al mundo también de laicos. Hay laicos que ahora por los medios de comunicación, que se hace mucho uso de los medios de comunicación. ¿Cuánto escuchamos pues hablar de atropellos en este caso a la dignidad del Papa, ¿no? Creo que acabamos de ver precisamente hace 2 o 3 días cómo un obispo no suspende, sino excomulga a un sacerdote que ya siendo advertido, ¿no?, que andaba ahí con sus cosas, siendo sacerdote, que su papa, y así actúan muchos ahora, que su papa verdadero es el Papa Benedicto XVI, pero que el Papa Francisco no es el verdadero Papa, sino que es un impostor, ¿no? Y incluso no lo llaman Papa Francisco, le dicen el Bergoglio. Y entonces, imagínense, o sea, cuando escuchamos a sacerdotes, a monjas, a obispos, hoy en día, cuando escuchamos todo esto, pues nos duele, nos cala, es decir, cómo el demonio trabaja. Pues ya imagínense ustedes toda esta situación que se dio al interior de la iglesia cuando se suscita el cisma de Oriente. Más o menos para que entiendan un poquito la problemática. Es que así fue más o menos un poco la situación. Desconocer precisamente la silla de Pedro en Roma, ¿no?, entre otros aspectos doctrinales. Pues bien, el Papa, queriéndose acercar, ¿no?, a esta familia que se queda en este lado, digamos, pues ya, como dice aquí el autor, ya las encíclicas prácticamente, pues ya no dicen gran cosa. Y entonces se pasa o se da paso a otro método. Y se va a crear entonces un diálogo, dice, que llevó a las uniones parciales de la iglesia entre el Oriente y el Occidente. Es decir, eso de la búsqueda de la unidad, donde hay una mutua colaboración. Es decir, entre la iglesia oriental y la iglesia occidental. Entonces aquí parte ya propiamente este movimiento ecuménico, que, como ya les decía, tiene ya todo un antecedente en el siglo XIX. Es decir, hay todo un trabajo. Es decir, un trabajo arduo que buscan estas iglesias que quedan prácticamente no en una comunión plena. Y viene entonces ahora de una forma más estratégica cómo poderse, digámoslo así, cómo replegar, reclinar, ¿no?, la cabeza en el hombro, en este caso, digámoslo así, en el hombro de Pedro, ¿no?, es decir, el Papa. Y empieza a haber ahora otro trabajo muy específico. En el Reino Unido comienza a mediados ahora del siglo XIX con el movimiento de Oxford, clérigos anglicanos de la Iglesia Alta, como Newman, Say, Freud, etcétera, que pusieron, dice, en marcha una provocación a la Iglesia de Roma con un nuevo concepto de catolicidad. Buscan, digamos, ya estas iglesias
buscan en cierta forma, pues como les decía, un poquito reclinarse, ¿no?, al pecho de Pedro. Pero el Papa nunca va a ser, digamos, en este caso astuto, ¿no? Porque por otro lado, de alguna manera, lo que también buscaban con estos acercamientos es que la iglesia, digámoslo así como para entender la situación, que la iglesia les diera pues el banderazo, que se continúe igual, pero que se le reconozca igual todas sus doctrinas, ¿no? Que hay pues una sucesión, aunque no haya esa comunión plena con él mismo. Entonces, en el fondo, se busca también esto. Entonces, el Papa no va a caer de alguna manera, pues en la trampa, digámoslo así. Para el año 1864, el Santo Oficio manda un monitum a los obispos católicos ingleses. ¿Qué será eso? ¿Le manda un monito? ¿Un mono? Es decir, Roma, el papado, el Papa les va a mandar como un oficio o una carta donde les va a poner en guardia a los obispos que se encuentran en Inglaterra, digamos, ¿no? Obispos católicos. Es decir, los pone en guardia. Les manda un monito, dice, a los obispos católicos ingleses para alertarlos contra la sociedad de carácter ecuménico. Es que un poquito les decía esto, la búsqueda, el trabajo ecuménico que ya estas comunidades están haciendo, digamos, son, diríamos, considerables, se respetan, es, digamos, un trabajo que hay que de alguna manera reconocer, pero también hay que ver qué trae, qué arrastra detrás de todo eso. Y en eso la iglesia siempre estuvo muy atenta. El papado siempre estuvo bien atento. Es decir, no se durmió. Como dice el dicho, ¿no? Camarón que se duerme, perdón, se lo lleva la corriente. Y así el Papa. Son dinámicas, son iniciativas que de alguna manera, digamos, tienen su elogio, pero por otro lado, como dice el dicho, pues no están dando pasos sin guarache. Entonces, había que ver qué cosa llevaba detrás de todo eso. Y entonces el Papa entiende por dónde va la cosa y por eso va a advertir, va a poner en guardia, va pues sí, a alertar a los obispos de esta zona. Los intentos de unidad continuarán con la pretensión de que la Iglesia Católica, aquí está, con la pretensión de que la Iglesia Católica reconozca la validez de las ordenaciones anglicanas. Es decir, nada bajo el agua, ¿verdad? Es decir, está bien, ya el empezar un poquito a reclinar la cabeza en el pecho de Pedro, está bien, pero como le decía, muchas veces no se da pasos sin guaraches. Entonces el Papa intuye toda esta situación. Y vean ustedes la responsabilidad que tiene el Papa, la responsabilidad de pastoreo, de unificar el rebaño, ¿no? De confortar, de custodiar la sana doctrina. Vean. Imaginen ustedes el Papa pues cediendo a todo esto. El problema, por ejemplo, que estamos viviendo, o que hemos visto, más que viviendo, que hemos visto ahora de este problema de la ordenación de mujeres, por ejemplo,
sacerdotisas, entonces ya se hubiera visto desde qué tiempo todo esto, ¿no? Entonces, de por sí, imagínense, el Papa dice no reconocer la sucesión, en cierta forma, ¿digo? Y era de alguna manera lo que estaban buscando con toda esta actividad, digámoslo así, ardua, ecuménica, que se estaba promoviendo. Para esto, el Papa León XIII, pues presenta una bula, la Apostolice Cure de 1996, donde invalida las ordenaciones sacerdotales. Tremendo. Es decir, la cuestión de pastoreo. El Papa una gran responsabilidad que tiene. Página 132. Bueno, después la cosa no para, ¿eh? Para los años 1844, 1854, 1895, etcétera. Se va a continuar con una ardua tarea ecuménica y se fundan, en este caso, diferentes comisiones, asociaciones, conferencias hasta episcopales con ellos para trabajar esta problemática, la cuestión propiamente, diríamos, ecuménica, es decir, no van a aflojar en este aspecto. La última parte, por ejemplo, aquí vemos el movimiento juvenil, ¿no? La Asociación de Jóvenes Cristianos, la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos, el movimiento estudiantil cristiano. Tremendo. O sea, todas estas comisiones, asociaciones que se hacen, conferencias que se hacen, todo va a ser en vías, de alguna manera, de acercamiento. Y como termina, digamos, aquí, el escrito dice, sobre todo la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos se empeñó con energía en el ecumenismo y fue para muchos ecumenistas en el siglo XX el lugar donde se fraguó su vocación. Sí, porque después de tanto darle y darle y darle y darle, pues la iglesia no es que condena, rechaza, sataniza, cierra las puertas, no, sino que la iglesia hace lo suyo también, pero desde la recta ortodoxia, ¿no? Y con todo esto, pues va a aparecer entonces ya en el interior de la iglesia quienes se preocupen por esta, diríamoslo así, esta incansable labor que estos hermanos están haciendo. Y aquí es donde entonces aparece el famosísimo Consejo Ecuménico de las Iglesias, que es precisamente la conferencia, dice, misionera mundial de Edimburgo, que se celebra en 1910, presidida por el laico metodista John Edward. Y al principio, por ejemplo, como presenta el autor, dice, el consejo, acerca del Consejo Ecuménico de las Iglesias, vean, dice, el Consejo Ecuménico de las Iglesias, una de estas conferencias de carácter misionero, será la que va a marcar el hito especial en el movimiento ecuménico, es decir, el punto de partida. Es decir, los atinados, en este caso, en
en esta labor donde ya de alguna manera empieza a poner su mirada la iglesia, de una forma, digamos, muy específica, con teólogos católicos, con gente, digamos, preparada, con gente que ha estado ya fraguando un poquito este tipo de pastoral, y ya diríamos es ahí donde empiezan ahora sí a verse esta posibilidad de trabajo mutuo con estas iglesias que se nos han quedado a la orilla. La actitud inicial de la iglesia ahora frente a este trabajo ecuménico, es decir, la actitud inicial de la iglesia católica. El padre lo explica de una forma interesante. De hecho, al inicio dice, como hemos visto, las provocaciones que desde el siglo XIX en el Reino Unido se hicieron a la Iglesia Católica para sumarse a este movimiento fueron múltiples. Y eso ya lo veíamos con todos estos movimientos, asociaciones, conferencias, fueron múltiples ciertamente. Y veamos ahora, dice, pero sobre todo, dice, por parte de la curia romana y de los papas, en cuanto a toda esta actividad que hemos visto, pues siempre fue, diríamos, rechazada. Es lo que compartíamos hace un momento. La iglesia no bajó la guardia. Desde los tiempos del Papa León XIII, el único método, esto es tremendo, esto es fuerte. Desde el León XIII, el único método de superar las divisiones que se veían en Roma era el método del retorno al catolicismo. Es decir, no hay vuelta de hoja. Si hay mucho trabajo, se respeta. La iglesia empieza a voltear un poquito. Eso es favorable. Pero la iglesia siempre va a mantener su postura. Ahora vamos a ver un poquito ya este paso que va a dar la iglesia. Con esta mentalidad ahora, dicho Papa trató de tender puentes con las otras iglesias, sobre todo a través ahora de las encíclicas, Preclara Gratulationi de 1894, Satis Cognitum 1896, dice, invitada a la Iglesia Católica en 1919 a formar parte del CI en formación, el Papa Benedicto XV rechazó su incorporación. El CEI, pues es esto, el Consejo Ecuménico de las Iglesias. Se sigue viendo todavía todo esto, incluso hasta 1919 están estas encíclicas, estas cartas que se escriben. Va a tener esta respuesta tajante, ¿no? Es decir, el de proteger la unidad, la doctrina, la moral, y hasta 1919 que se sigue insistiendo para que la iglesia se incorpore al Consejo Ecuménico de las Iglesias. Con el Papa Benedicto XV, pues todavía hay toda esta resistencia. Es decir, incluso la motivación se sigue, así como se motivó a los obispos del Reino Unido, los obispos de Inglaterra, que se mantuvieran alertas, pues así también con el Papa Benedicto XV hay esta situación, digamos, de, pues como dice aquí, de rechazo prácticamente a todo esto.
Sin embargo, vean lo que continúa. Sin embargo, este Papa creó la Congregación para la Iglesia Oriental, de la que él mismo era prefecto, y el Pontificio Instituto para los Estudios Orientales. Sí, hay ciertamente una postura dentro de la Iglesia. Se rechazan muchas de estas cuestiones, pero por otro lado también la Iglesia empieza a voltear a ver a estos hermanos, a esta porción. Y ya vemos aquí entonces cómo hay una dinámica pastoral, diríamoslo así. Empieza ya por parte de la Iglesia, iniciativa prácticamente de la Iglesia también, una propuesta, digámoslo así, pastoral, ecuménica. Y se empiezan entonces a formar, a capacitar a los nuevos sacerdotes, a los nuevos obispos que van a trabajar sobre todo en el Medio Oriente. Más abajito, vamos a ver ya poco más adelante, después de 1928, ya con estas iniciativas, vamos a ver cómo la Iglesia empieza pues a promover ya una pastoral, digámoslo así, ecuménica. Dice, pocos años después, despuntará una generación de grandes ecumenistas católicos. Jan Dumont, que funda el Centro Instina de París y la revista de su mismo nombre, así como en Alemania el sacerdote Max Mathieu, que funda el grupo ecuménico Una Santa y su revista también correspondiente, con todo lo cual se van madurando muchas ideas, iniciativas y mentalidad ecuménica entre los católicos. Entonces empieza ya, diríamos, a trabajarse con personas, digamos, ya preparadas en esta visión, ¿no? Que tienen, digamos, una visión teológica en esta pastoral ecuménica. Empiezan, digamos, a abrirse, digamos, este campo, ¿no? Pastoral. Se empieza, como decía al principio, a mirarse a estos hermanos, digamos, para fomentar la unidad, porque siempre será esto. El ecumenismo no va a apuntar a otro lado. La pastoral ecuménica que la Iglesia promueve no va a apuntar para otro lado, sino precisamente en esa búsqueda de la unidad. Que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, sean ellos uno en nosotros. Así el mundo crea que tú me sigues. Entonces, la Iglesia siempre le va a apuntar por ese lado. Es decir, la unidad. Para esto, va a tomar mucha fuerza esta pastoral y se va, digamos, va a suscitar, digamos, muchos pastores, muchos teólogos que van a dinamizar las aguas, digamos, van a remover las aguas en relación a esta pastoral ecuménica, fomentado, digamos, propiciado por el Concilio, precisamente, Vaticano II, 1862, si no mal recuerdo. 1862, 65, algo así, ¿no? 1862, 64, algo así. 1900, perdón, 62. Entonces, va a propiciar esto. De hecho, se considera así, Concilio Ecuménico Vaticano II. Y aquí, digamos, ya la historia es otra, porque ya en este concilio se va a
Perfecto, muchas gracias. 1862, 1962, 1965. ¿No? Sí. Entonces va a traer precisamente este busco, digamos, de la unidad. ¿No? Sí, los que vamos, digamos, con los que se está trabajando, diríamos, más arduamente, pues es con esta iglesia que se queda en el Medio Oriente, ¿no? Pero después, los siglos más adelante, se va a hacer mucho trabajo con el mundo, digamos, anglicano, ¿no? Y posteriormente también con el mundo luterano. Entonces son consideradas así como las iglesias históricas. La iglesia ortodoxa, anglicana, luterana, todavía entran, digamos, bautistas, o sea, iglesias históricas, ¿no? Incluso hasta estas iglesias valdenses, ¿no? Allá me parece en el Reino Unido, si no mal recuerdo, todas estas iglesias pues, son consideradas como iglesias históricas, no estos grupitos, ¿no? Que estamos viendo ahora. Entonces hay una nueva era para el ecumenismo cristiano. Las muchas incomprensiones y fatigas que sufrieron los pioneros católicos se verán recompensadas con la llegada del papado de Juan XXIII y la convocación del Concilio Vaticano, del Concilio Ecuménico Vaticano II. Su postura dio un giro memorable respecto a la actitud romana sobre el ecumenismo. Y es que no está para menos. Es decir, yo estoy de acuerdo, de hecho, si el Papa hubiera actuado con ligereza desde un principio, se hubiera a lo mejor hecho un zafarrancho, ¿eh? Y por algo el Papa, digamos, mantuvo, digamos, mano dura, en este caso, ¿no? El sentido de pastor. Por un lado, digamos, la palmadita de consuelo, ¿no? Pero por otro lado también quizá el de la reprensión. Por un lado el elogio y por otro lado la exhortación. Entonces, es cuestión de pastoreo. Y entonces se entiende, digamos. Pero pues ya el Concilio Vaticano II, Concilio Ecuménico, abre ventanas, abre puertas. Por ejemplo, allí mismo, el decreto Unitatis Redintegratio, junto con la Constitución Lumen Gentium, y el decreto dice Orientalium Ecclesiarum, será el mejor exponente de la entrada oficial de la Iglesia Católica en este mundo ecuménico, en esta gran labor, ¿no? De acción ecuménica. Pues más adelante, diríamos, con un poquito de tiempo, que haya espacio, se podría ir leyendo un poquito estos decretos, estas constituciones. De hecho, pues ya saben bien ustedes que con el Concilio Vaticano II viene todo un despertar, ¿no? Y una vez más, aún así, pensando en esta porción, aún así, la Iglesia todavía en el Concilio Vaticano II, como bien sabemos, se le va a precisar todavía, se va a dogmatizar muchas cosas, ¿no? Tocar temas, por ejemplo, sobre la misma Eucaristía, ¿no? Precisar la doctrina, una vez más, precisar cuestiones sobre las cuestiones teológicas acerca también de la misma divinidad de Jesús.
¿no? La cuestión de María, de los santos, la cuestión del orden sacerdotal, la cuestión del obispado, la cuestión de la liturgia, ¿no? Se remueven las aguas con el Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces, es un trabajo enorme. Eso me puede, creo que vamos en el movimiento ecuménico. Ya, estamos en el movimiento ecuménico de los años recientes, ¿verdad? Bueno, pues sería prácticamente, pues sería esto, ¿no? A ver, ¿dónde está? Sí, ya. Ok, entonces, el movimiento ecuménico en los años recientes. Pues ya, con el Concilio Vaticano II, pues hay todo, digamos, se abren, digamos, ventanas, ¿no? Se establece el diálogo teológico y relaciones fraternas con todas las iglesias históricas de Oriente y de Occidente. Es decir, ya con el Concilio Vaticano II ya se tiene una visión, digamos, más clara, ¿no? Hay un trabajo más preciso. De hecho, señala el autor, el padre, que con la visita, por ejemplo, del Papa Pablo VI y de Juan Pablo II a la sede del CEI, es decir, de Consejo Ecuménico de las Iglesias, en Ginebra, dice, así como las visitas de todos los líderes cristianos a los papas en Roma, pues ya dicen mucho, ¿no? Esta visita que hace Pablo VI, Juan Pablo II, allá en Ginebra, pues ya es un paso gigantesco, impensable, digamos, si se hubiera hecho hasta cierto punto con todos los problemas, las dificultades que se tenía al principio, así como ellos, por ejemplo, visitan, se dan cuenta, por ejemplo, en la televisión, como patriarcas van, visitan al obispo, o sea, los mismos papas cuando viajan, por ejemplo, a Tierra Santa, comparten con estos hermanos, se ve Pedro con el patriarca de Alejandría, ¿no? Entonces, son encuentros que diríamos son fruto de la ardua actividad pastoral ecuménica. Eso ha sido como un fruto prácticamente de ambas partes. Por un lado, el trabajo que inician ellos, y después la iglesia misma que empieza a ver y a apuntalar, digamos, también su propia, digamos, pastoral en búsqueda de la unidad, ¿no? El Papa Benedicto XVI y el ecumenismo. Bueno, de hecho, este Papa, pues diríamos, fue uno de los que trabajaron arduamente en este trabajo ecuménico, cuando pues estaba como encargado de la doctrina, ¿no? Prefecto de la doctrina de la fe, Ratzinger, ¿no? Entonces, de hecho, yo estoy seguro que mucho, digamos, tuvo que ver el cardenal Ratzinger, después Papa Benedicto XVI, con todo ese trabajo de pastoral ecuménica que realizó el Papa Juan Pablo II. Cuando el Papa Juan Pablo II llegó a decir precisamente lo que les decía al principio, la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Imagínense el arduo trabajo que hacía el Papa ya con esta pastoral ecuménica. Yo no dudo la influencia de Ratzinger ahí con Juan Pablo II Santo. El tercer viaje, por ejemplo,
a Alemania, tuvo también, el Papa, tuvo también este encuentro, un acento, dice, ecuménico, especial, de parte de Benedicto XVI. ¿En qué sentido? Pues nada más y nada menos que se animó a visitar también en Erfurt, el 23, dice, de septiembre del 2011, nada más y nada menos, el lugar donde vivió, se formó, compartió con sus hermanos ahí, el gran Martín Lutero, ¿no? El monje agustino. Entonces, como se dan cuenta, bueno, aquí hay, se puede ir haciendo todas estas lecturas de todo este acercamiento que hace el cardenal Ratzinger y después Papa Benedicto XVI en este trabajo del ecumenismo. Finalmente decir que este trabajo pues termina, digamos, atrayendo a esta porción pues a la unidad, a la iglesia. No se busca otra cosa, sino que el rebaño de Cristo recobre esa unidad que de alguna forma pues ha perdido. No hay que olvidar, entonces, queridos hermanos, que la iglesia para el mundo, diríamos, occidental y de manera más particular para América Latina, hoy en día la iglesia propicia una pastoral apologética para el problema que tiene ahora. Lo que la iglesia está sufriendo hoy en día, más que un problema de las iglesias históricas, que, digamos, se está sobrellevando por la promoción ecuménica, lazos, vínculos de unidad y de colaboración en aspectos, por ejemplo, si ustedes siguen leyendo la última parte de Benedicto XVI, pues aportes, por ejemplo, teológicos en relación, por ejemplo, a traducciones de las escrituras, ¿no? Aportes a la misma teología. Bueno, hoy en día esos vínculos, esos esfuerzos en el trabajo ecuménico son considerables, son buenos, pero ojo, no podemos hablar de la misma manera con el problema que tenemos propiamente en América Latina, que tenemos el problema del sectarismo. Entonces, con el sectarismo hay que propiciar una pastoral apologética, de apología. Algunos se presten a lo mejor al diálogo, algunos a lo mejor verdaderamente son gente seria, sinceras, que buscan a lo mejor la unidad, que verdaderamente buscan la unidad. Entonces, bueno, pues con quienes sí se puede uno, digamos, entender, pues entonces, ecumenismo, búsqueda de la unidad. Es decir, el ecumenismo busca la convivencia, es decir, la unidad doctrinal, busca la comunión, busca la colaboración y de alguna manera la perfecta catolicidad. Pero cuando en el mundo protestante sectario no se prestan para ese tipo de diálogo sano, allí lo que entra es la apologética. No hay que confundir las cosas. Y para las iglesias, digamos, para las diferentes religiones, pues entonces
el diálogo interreligioso, apologética, mundo proselitista, pastoral ecuménica, con las grandes iglesias históricas y con las grandes religiones, diálogo interreligioso. Entonces, para saber diferenciar y pues no caer tampoco en el coqueteo, ¿no? Que, vuelvo a repetir, muchos llegaron a confundir a Juan Pablo II en esta labor ecuménica y decían, bueno, el Papa, miren cómo habla mucho del ecumenismo y saluda a los grandes líderes, a los patriarcas, saluda a los líderes protestantes. Entonces, llegar a confundir, yo también tengo amigos pastores, amigos protestantes, es decir, sectarios. Sí, para no espantar el avispero, prefiero mejor mantener las cosas ahí, tranquilito, y decir, son hasta mis amigos y no hago nada. Pero por otro lado, le están quitando las ovejas, le están confundiendo el rebaño, se están llevando a la gente. Y ellos, muchos, no todos, evidentemente, esta es una minoría, pero hacen mucho daño, que llegan a decir, no sirve la apologética. Aquí lo que sirve es el ecumenismo. Hay que convivir con ellos. Entonces, a estos hermanos, pues habría que recomendarles pues el libro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Ayer, hoy y mañana. Y desde luego, recomendarles el libro del padre Amatuli, que se llama Apologética y Ecumenismo, para que no nos rieguen la sopa, no vaya a pasar como pasó en México, en Colombia, Brasil, en varios lugares, donde por ese coqueteo, ¿no?, de confundir el ecumenismo con la apologética, pues muchos católicos se fueron a las sectas. En México, por ejemplo, ¿no? Montemaría, si no mal recuerdo. El padre, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre ahora mismo. Empezó así a coquetear con las sectas. Es lo mismo. Hay que hacer ecumenismo. Imagínense, ecumenismo con las sectas. Y él iba con los pastores protestantes y lo presentaban en el mundo evangélico. Y él se presentaba y saludaba a todo el mundo. Y luego él llevaba al pastor evangélico a la Iglesia Católica, porque es lo mismo, hay que hacer comunión, hay que hacer ecumenismo. Y empezó ese coqueteo. Después del segundo paso, fue el pastor, no fue el padre. Creo que Gilberto se llama, creo. Fue el padre, el pastor, el que entra con la iniciativa. En los visiteos que se hacían, luego el que toma la delantera es el pastor, más para que se den cuenta, de decirle al cura, pues mira, déjame darle algún mensajito cristiano a la gente, a tu gente. Y el cura dice, no pasa nada. Y lógico que con quienes entró primeramente fue con el mundo de la renovación carismática que el padre tenía ahí, que trabajaba mucho con la renovación carismática. Y ese fue el problema. Empezó a entrar y ese supuesto ecumenismo, él predicaba acá, pero lo curioso, no predicaba allá. ¿Entendido? Conclusión. Ya ustedes saben cuál fue la conclusión. Se llevó todo el rebaño. Hasta el cura se llevó, porque el mismo cura se hizo evangélico. Esto es real. Esto es cierto. Es decir, se llevó hasta al cura. ¿Entendido? Es una cosa increíble. Después, de hecho, el padre fundador, él advirtió este problema en el obispado mexicano. Él anticipó ese problema, pero nunca pensaron que iba a llegar tanto. Y ya ven como de un principio a veces creían o daban al padre Amatuli así como o de loco, ¿no? Pero ahí están las consecuencias.
yo empecé a trabajar, a visitar Perú, Sudamérica, y cuando empecé hace unos 15 años, más o menos, no, un poquito más, creo, hace unos 17 años, sí, unos 15, 16 años, cuando empecé a visitar Colombia, Perú, Venezuela, esta parte de Sudamérica, yo me encuentro que estaba relativamente fresca la situación que había pasado también en Colombia, con este cura que igual la misma cosa como en México, coqueteando con el mundo evangélico y permitía que los pastores llegaran a los salones parroquiales y le dieran un mensajito cristiano a los católicos. Imaginen ustedes, por la confusión o que no entendían bien la cuestión del trabajo ecuménico, hacia quienes se dirige y con quienes va dirigida la cuestión apologética. Por ejemplo, lo que pasó en Colombia, los que están viéndome acá de Colombia, eso salió mucho en los medios de comunicación. Minuto de Dios, por ejemplo, Minuto de Dios lo divulgó tremendamente, ¿no? Entonces, sucedió esta cuestión allá, en Colombia. Voy a investigarles bien el lugar y el cura, y se los voy a pasar. Pero pregunten ahí algunos, los que se encuentran ahí de la zona, algunos de sus pastores, de sus párrocos de este suceso y lo van a recordar así en 2x3. Yo pienso que esto va a tener más o menos unos 22 años. Bueno, tiene su tiempo también, pero de que pasó, también pasó, ¿no? Bueno, queridos hermanos, pues ánimo. A ver, mi querido Jorge Salazar, a ver cómo vamos. Madres. Vamos muy bien, padre. Mira, yo aquí les compartí, o miren, mejor dicho, miren, yo les compartí un poquito esto. Yo me hubiera gustado, no sé, tener más tiempo para darle una leidita más. Me han visto un poquito antes de la misa, y de hecho comencé la misa tarde, la comencé 20 minutos tarde, por darle ahí una repasada a esto, y bueno, ya lo veremos, bueno, ya en su momento, lo van a leer ustedes el capítulo con más calma, hagan sus notas ahí, y profundicen también, este capítulo que es muy interesante. Bueno, el autor de este libro, de este capítulo, pues ahí se esmeró, de hecho está muy completo, pero siempre busquen bibliografía para que lo puedan enriquecer si ustedes gustan. Pero ya, con que ustedes capten este capítulo, yo pienso que van a tener una idea muy completa. Entonces, vale la pena darle 1, 2, 3, las veces que se pueda de repasarlo para más o menos tener una visión clara, más completa, y si lo van profundizando, pues con más material van a entender mucho mejor esta situación de la pastoral ecuménica. Pues yo les pido unas disculpas, pero pues bueno, sacamos un poquito aquí en lo que se pudo, sacamos aquí un poquito la situación. No, padre, no tiene por qué disculparse, al contrario, una disculpa por parte mía, por la noticia tan corta. Le agradecemos bastante. Además, el siguiente libro que vamos a reflexionar es precisamente el que acaba usted de mostrar. Entonces, nada más eso es como una pequeña introducción para que a la gente le nazca ese interés por seguir aprendiendo, y esperemos que nos sigan acompañando para el próximo reflexión del libro que tiene usted ahí en la mano. Ok. Muy interesante. Así que después de este curso que se está haciendo, sigue el de apologética y ecumenismo. Así es. Fenomenal. Así es que no se la pierdan para el siguiente curso. Ok. Yo creo que ya no tenemos tiempo para preguntas, padre. Hay una persona que está levantando la mano. No sé si quiera... Ya, vamos. Adelante, sí, hermana Clara Vitale. A lo mejor, si quieren compartir algo, pues 1, 2 sí, o 3 padre, que puedan compartir, adelante. Y si yo puedo, digamos, intervenir en su duda,
pues con gusto lo hago. Si no, pues nos esperamos hasta la parucía. Gracias, padre. Le preguntamos, si el no, librito de autor del libro, apologética. le preguntamos a nuestro Señor Jesucristo. El librito de apologética y ecumenismo es mi favorito de todos. Y yo estoy abriendo camino en la selva porque hablo con todos los sacerdotes donde no hay apóstoles de la palabra y no lo conocen. Y ese es el librito que les regalo, aparte de los otros de la pastoral de Padre Matuli. Y hay un problema también, porque mi hija se cruzó, después confirmada y todo, mal catequizada en casa y mal catequizada en la iglesia. Yo acostumbrada que a mí me catequizaron muy bien las hermanas franciscanas y pensando que ella iba a ser catequizada bien y que entendía que la presencia real de Cristo en la Eucaristía la entendía. Porque también yo caí en la trampa de que era lo mismo ser católico que ser protestante, entonces eso fue también lo que la llevó a ella, ¿verdad? Ahora el pastor de ella dice que nosotros nunca vamos al ecumenismo, nosotros somos intransigentes, y eso es lo que le inculcan ahora a los demás, en que nosotros no queremos aceptar encontrarnos en el medio por la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ella dice que es un símbolo, y mi hija está segura que dice que es un símbolo. Y entonces, claro, yo le explico que no es un símbolo, que es real, y la esposa del pastor, él dijo, una discusión que tuvimos con mi hija, la esposa y él dijo, no hay pruebas científicas, y ahí yo vi el terreno y le dije, sí hay pruebas científicas, busca el Hermano Castañón, busca los milagros eucarísticos, y la esposa, que ella protestante de padre protestante y todo, abrió bien los ojos, pero ellos se mudaron, se cerraron, tuvieron que cerrar la iglesia, porque las oraciones funcionan, pero mi hija estuvo acercándose y la volvieron a atrapar en las redes, tratando de hacerla querer hacer pastora. Y ahora, desgraciadamente, no quiere hablar conmigo, porque claro, yo tengo las respuestas, que es lo que tuvimos esa gran discusión acerca de, no discusión, ella fue la que dijo que nosotros es más importante la tradición que la Biblia. Cuando yo le quise explicar a la tradición sagrada, no quiso escucharme, cerró la puerta y hasta el día de hoy no me habló, desde Pascua que no me habla. Eso, ahora lo único que me queda a mí es la oración con ella, desgraciadamente, porque no quiere hablar conmigo. Sí, es pues un dolor hasta cierto punto, ¿no? Que viven en el interior de la familia. Sí, conozco muchos testimonios como querida hermana, y en el libro precisamente, Ecumenismo, Apologética y Ecumenismo, ahí hay una de las reflexiones que se van a dar, precisamente, que nos propone el padre Flaviano Matuli, hermanos que lamentablemente pues ya salieron de la iglesia de alguna manera, y todavía peor tantito, pues cuando se trata del núcleo familiar, ¿no? Cómo poder actuar con ellos. Y pues ahí no queda otra, querida hermana, más que orar mucho al Señor, que toque el corazón de ellos, que en el estudio que hacen de las Sagradas Escrituras puedan verdaderamente encontrarse con Jesús vivo, ¿no? Y se abran a la verdad. No les va, cuando ellos de veras llegan a ser responsables en la lectura de la palabra, en su recta ortodoxia e interpretación, no les va a llevar a otro puerto, sino al de la Iglesia Católica. Por eso hay que pedir mucho a Dios por ellos. Ya ve el dicho que se dice por ahí, los malos católicos se hacen protestantes y los verdaderos protestantes se hacen católicos. Ánimo, Dios me la bendiga. Hay que orar por estos hermanos y de una manera, pues pedir mucho por la familia. Muy bien, Jorge. Muchas gracias, padre. Gracias por atender el comentario de la hermana. Pues no me queda más que agradecer a todas las personas que nos han acompañado. Les agradezco su paciencia, su entendimiento y gracias a usted, padre, por su disponibilidad. Y antes de despedirnos, me gustaría nada más anunciar
para la próxima semana vamos a iniciar con la quinta parte de este mismo libro. Vamos a tener al padre Teófilo el lunes, el padre Teófilo Pérez el lunes. El martes va a estar el padre Jorge Luis Arazúa con el tema del problema con los abuso sexual a los niños. No se lo pierdan. Y el próximo miércoles le toca su segunda intervención a usted, padre, con la quinta parte, capítulo 4. ¿Okay? Y la oración va a estar a cargo de las hermanas consagradas de Ecuador. Y sí, ahora será la segunda. Sí, así es. Entonces, pues, muchísimas gracias de nuevo, padre. Si gusta darnos la bendición, y luego abro los micrófonos para que se despidan y les manden saludos. Te damos gracias, Señor Jesús, por este momento. Gracias, Señor, por compartir estas experiencias. Gracias por este material que estamos reflexionando. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes a fomentar cada día la unidad en la iglesia. De hecho, esa división que estamos experimentando hoy en día de tantos hermanos que han quedado o están fuera de la iglesia o no en comunión, pues causa siempre dolor. Pero también, Señor Jesús, es un dolor inmenso las divisiones al interior de la iglesia. Te pedimos para que siempre seamos signos de unidad, propiciemos siempre la unidad. Ayúdanos a ser siempre testimonio de esa unidad y de la verdad. Gracias, Señor Jesús, por adoctrinarnos día a día. Oremos. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén. Amén. Pues muchas gracias, queridos hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los favorezca. Gracias por tenerme la paciencia que yo han tenido. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches. Bueno. Saludos desde Ecuador. Buenas Gracias, Gracias, Padre Juan. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Dios me los bendiga abundantemente. Gracias, Padre Juan, por el tema. Bendiciones. Feliz noche. Saludos a todos, hermanos. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Gracias, Gracias, padre. Gracias. Saludos. Saludos a Buenas todos. noches. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Ya pusieron un mensajito Muy ahí bien, en el Dios chat la que alguien bendiga. tiene que irse a dormir. Así es de que ya me conocen, ya son las 9. Nomás se pone el sol y Jorge se tiene que ir a dormir porque tiene que trabajar mañana. Aquí son las 10. Apresúrense a mandarle los saludos al Padre, mandarles sus abrazos, sus bendiciones al Padre, porque ya Jorge se tiene que ir a dormir. El último apaga las luces. El último paga las luces, ya saben. Buenas noches a todos. Buenas noches a Buenas todos. noches, Padre Juan. Buenas noches. Gracias, Padre Juan. Muy bien, un gusto verlos. Muy Buenas bien. noches. Buenas noches. Ahora no veo a las hermanas de Guatemala. Ahí está, te estoy esperando. Ivancito. Ahora no están haciendo ruido las hermanitas. Ya están dormidas. Muy bien, muy bien. Saludos, hermanas de Guatemala y hermana Juanita de Honduras. Oh, muy Saludos. bien, desde Honduras. Muy bien. Ahora creo que no hay ningún argentino. Sí, que hay yo. Yo, Clara, es argentina, ya lo sabía. Ya eres de Nueva York. Muy bien.
Perfecto. Padre, buenas noches. Y ahí Pues tomando ánimo, mate, queridos hermanos. sí, tomando mate. Bueno, pues ya saben. Se me hace Mire, que tomando mate, el muy hermano bien. de Manazas me tiene que ayudar a hacer la cuenta regresión. Oh, Buenas usted diga noches a cuándo. todos, bendiciones, que sueñen con los angelitos. Si ven al Padre Barranco por ahí en el sueño, me lo saludan. Entonces, Feliz noche. 5, Buenas noches. 4, Buenas 3, noches a todos, 2, bendiciones. 1. Buenas noches. buenas Que noches a descansen. todos. Bendiga. Saludos, Gracias. Blanca. Bendiciones. Saludos, Padre Juan. Dios los bendiga.